Bueno, bienvenidos a la ponencia del día de hoy, Inmunidad humoral en el recién nacido, estudios de las células productoras de anticuerpos, que va a estar a cargo de la ponente, que es maestra en ciencias, Mariana Orozco Uribe, que es originaria de Guadalajara, Jalisco, y es licenciada en biología egresada de la Universidad de Guadalajara. También es maestra en ciencias con especialidad en biología celular en el Departamento de Biología Celular del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, el CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, bajo la tutoría del doctor Leopoldo Flores Romo. Durante ese periodo, evaluó la respuesta temprana de neutrófilos al ser puestos en cocultivo con Mycobacterium tuberculosis, encontrando que las bacterias inducían en los neutrófilos moléculas inhibidoras que probablemente le servían al microorganismo como mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Es curioso, ¿no creen? Además, es estudiante de doctorado en ciencias con especialidad en biología celular, igualmente bajo la tutoría del doctor Flores. El proyecto en el cual ha estado trabajando consiste en evaluar a las células productoras de anticuerpos en humanos y ratones, donde utiliza técnicas como citometría de flujo, inmunofluorescencia y ELISpot para contestar a las preguntas que se plantean en su investigación. Durante el doctorado también realizó una estancia de investigación en el Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research en Melbourne, Australia. Uno de los expertos mundiales en células plasmáticas, el profesor Stephen Nutt. Durante su etapa de formación participó también activamente en la sección estudiantil de la Sociedad Mexicana de Inmunología, o SMI por sus siglas, organizando foros y eventos dirigidos a los estudiantes de pre- y postdoctorado y posgrado, para promover la discusión científica entre los mismos. Y actualmente forma parte de la red de mujeres líderes en STEAM, siendo mentora de las mujeres jóvenes estudiantes cuyo interés está enfocado en la ciencia y tecnología. Además, es jefa del Departamento de Control de Calidad y Citometría de Flujo de la empresa biotecnológica CB Cells, que se dedica al cultivo de células troncales mesenquimales para medicina regenerativa, pero no solamente le gusta las ciencias, también, entre otros de sus intereses, le apasiona el pole dance, la danza aérea, es amante de los gatos, le gusta el té, el vino tinto, disfruta mucho escuchar música, viajar, las series de investigación criminal, películas de terror, ama dormir y ama aún más la inmunología. Y como lo pueden ver, es una gran ponente y muy agradable persona, así que las dejo con ella y espero que lo disfruten mucho. Hola a todos, ¿ya me escuchan? Y todo espero que se vea bien. Creo que... Sí, lo escucho. A ver, ¿puedo compartir la pantalla? No se está compartiendo, ¿verdad? No, se dejó de compartir. A ver, te voy a hacer otra vez hospedadora. Sí, habilitar, porque me dice que no estoy habilitada. Ok. Ahora tú eres hospedadora. Te debe de aparecer la opción. Ajá. Perfecto. Ahí está. Listo, ya lo van a ver. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias de ciencia de la salud del proyecto GILA. Gracias, Samantha, por la presentación. Y bueno, pues voy a empezar a platicarles un poquito acerca de, pues, algunas de las cositas que hice en el doctorado, en la estancia en el doctorado que ya les comentaba Samantha, y pues entre otras cosas. El título de mi ponencia es Inmunidad humoral en el recién nacido. Esto es enfocado en el estudio de las células productoras de anticuerpos. Mi nombre, bueno, ya les dije, Mariana, y vamos a empezar. Entonces, digamos que la creencia general, o lo que hasta hace algunos años se tenía aceptado, es que en la placenta, o el bebé mientras se encuentra dentro de la placenta en el útero,
La placenta actúa como una barrera impermeable que, que permite el paso de ciertas sustancias, pero no de microorganismos o de alguna otra cosa. Digamos que el útero y la placenta se consideraba que se mantenía como un ambiente completamente estéril. En los años más recientes esto se ha pues comprobado que realmente no es del todo cierto. Existen algunas ocasiones en las que la placenta puede llegar incluso a colonizarse por bacterias que forman biofilms o incluso, bueno, eso sí lo sabemos, hay traspaso de moléculas de inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que pueden pasar de la madre al feto y que durante esta transferencia, bueno, se va comenzando esta transferencia de anticuerpos que le van a dar al neonato una inmunidad pasiva. Una parte se da durante la gestación, en esta etapa, y la otra durante la alimentación a través de la leche materna, ¿sí? Pero bueno, supongamos que la placenta es un ambiente semi, semiestéril y que, bueno, el neonato se mantiene con cierto intercambio de estas proteínas que son anticuerpos e incluso puede ser que haya el intercambio de estos antígenos de algunas bacterias o virus que pudieran llegar a atravesar la barrera placentaria. Sin embargo, digamos que el feto, el neonato se mantiene pues en un ambiente controlado hasta que nace. ¿Y qué pasa? Bueno, al momento del nacimiento se encuentra con una exposición antigénica múltiple, variada y en una gran cantidad, que pueden ser antígenos que están en el ambiente, como bacterias, virus, partículas de polen, del polvo, los ácaros que están en la cama, bueno, un montón de cosas que el neonato nunca había visto. Y el neonato no como tal, sino su sistema inmune. En lo que les comentaba que es muy importante, esta adquisición de la inmunidad adquirida o pasiva por parte de la madre, que ya al momento de empezar a amamantar o el neonato ser alimentado con leche materna, estos anticuerpos que se encuentran en la leche son del tipo IgA, ahorita vamos a ver qué significa eso, y son alrededor del 80%. Existen otras especies en las cuales no hay intercambio de este material, de estos anticuerpos, mientras el organismo se encuentra dentro de su madre, se encuentra gestante, sino hasta el momento en el que se empieza a alimentar de leche materna, ¿no? Esto es en el caso de otras especies. Pero en el humano hay una gran transferencia de anticuerpos de tipo IgG mientras están gestando y del tipo IgA una vez que se encuentra alimentándose a través de leche materna. Bueno, lo que les comentaba es esta es una inmunidad pasiva neonatal. ¿Y qué pasa? Durante el embarazo, bueno, estas moléculas de anticuerpos de tipo IgG tienen la capacidad de atravesar esta barrera placentaria y llegar hacia el bebé y digamos que pues se mantiene o se adquiere cierta inmunidad cuando durante el embarazo pasa esto, los anticuerpos de tipo IgG que son muy específicos y de gran avidez, pero también cuando el bebé es alimentado por leche materna, bueno, se pasa otra inmunoglobulina, que sería la inmunoglobulina de tipo A o secretora. Lo que pasa aquí es que estos anticuerpos van a ser contra los que la mamá está protegida o los que el sistema inmune de su mamá conoce y que tiene para reconocer y poder neutralizar estos antígenos, ya sea bacterias, virus, lo que sea, pero solamente los que su mamá, digamos, ha visto. Pero puede ser, o es muy probable que sí, el bebé se enfrente a estos mismos antígenos una vez que esté fuera, pues, haciendo su vida, digamos, hasta cierto punto independiente, pero puede ser que no sean exactamente los mismos. O existe el caso de otros individuos, de otros bebés que no pueden ser alimentados con leche materna y que
digamos que no tiene la capacidad de recibir estos anticuerpos de tipo IgA de parte de su mamá. Pero bueno, digamos que la creencia o la premisa de la que partimos es que esta imagen lo resume muy bien y se cree que los bebés o los infantes no pueden crear sus propios anticuerpos hasta como al año o los 18 meses de vida y que prácticamente la leche materna es la primera defensa o la defensa principal del neonato durante su primer año de vida, durante este año o año y medio de vida. Y es lo que vemos en esta como gráfica de aquí, que hay como un incremento en el tipo de anticuerpos, pero digamos ya hasta los 3 6 hasta los 9 meses de edad. Porque bueno, en realidad, uno pensaría, bueno, ¿y el bebé por qué tendría que desarrollar sus propios anticuerpos si tiene los de la mamá? ¿No? Como, ¿para qué quiere tener este gasto energético en generar anticuerpos? Pues si la mamá ya le está dando todo. Pero bueno, ya vemos el caso en el que pues puede ser que este neonato no sea alimentado por leche materna y que no adquiera esta inmunidad de tipo IgA o estos anticuerpos. O incluso que el bebé no esté expuesto a los mismos antígenos a los que la mamá estuvo expuesta y esté desprotegido contra otros. Entonces, eh, bueno, antes de pasar, esto fue como la primera premisa, ¿no? Lo que se cree. Que pues el bebé ni siquiera necesita producir sus propios anticuerpos porque pues ya los obtiene de su mamá. Pero antes que nada y primero que todo, ¿qué son los anticuerpos o inmunoglobulinas? Nosotros escuchamos hablar mucho de ellos durante mucho tiempo, sobre todo en estos últimos tiempos de la pandemia de COVID y todas estas cosas. Todo el mundo habla de virus y de vacunas, de anticuerpos y de neutralización de un montón de conceptos que a lo mejor muchos de nosotros o de nuestra población en general no tenemos muy claro. Pero bueno, básicamente los anticuerpos son proteínas y que son, cuya función, digamos, principal o alguna de sus funciones es neutralizar antígenos. Es decir, que estas moléculas de proteínas son capaces de reconocer algo en específico. Hay 5 diferentes clases de inmunoglobulinas, como lo podemos ver aquí, y hay IgD, bueno, la clasificación, dependiendo de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, pueden ser IgM, que es esta grandota que vemos aquí, IgG, que es esta que está por acá, IgA, que es la que hablábamos, que es una inmunoglobulina de tipo secretora. ¿Por qué? Porque se encuentra en las secreciones, en las mucosas principalmente, o sea, en todas las mucosas que tenemos, en la boca, en el intestino y en las lágrimas incluso, tipo IgE e IgD, ¿no? Digamos que esta es su clasificación de acuerdo por sus cadenas pesadas, que se refiere a la estructura que las forma. Las inmunoglobulinas están formadas por 2 cadenas pesadas, que en este caso son las azules que se ven en la figura, y 2 cadenas ligeras, que pueden ser kappa o lambda, ¿sí? Que son estas cositas rositas que se ven aquí, o las 2 cadenitas laterales, y así se les llamaba en algún momento, que son las cadenas ligeras, que pueden ser kappa o lambda. En el humano tenemos, cada anticuerpo tiene ya sea una de las cadenas, o más bien 2 de las cadenas IgM, IgG, IgA, y otro par que son de kappa o lambda. O sea, solamente una molécula de anticuerpo puede tener un tipo de cadena pesada y un tipo de cadena ligera. En el humano, lo que ocurre es que hay una cierta proporción de que todos de nuestros anticuerpos, el 60% de ellos van a presentar cadena ligera de tipo kappa y el 40% restante de tipo lambda. En el ratón, que bueno, lo menciono porque es parte importante de lo que vamos a ver más adelante, la proporción es un tanto diferente o bastante diferente.
En el caso del ratón, las cadenas ligeras, en su mayoría, el 95% son del tipo kappa y el 5% solamente son del tipo lambda. Esto, bueno, quiere decir que varían en alguna estructura y que, bueno, de alguna manera uno puede identificar si son de un tipo o del otro. ¿Quién produce estos anticuerpos? Porque generalmente escuchamos todo esto, pero realmente no sabemos bien o no conocemos de dónde proviene. Bueno, las células que producen estos anticuerpos son denominadas células plasmáticas y son como esta que tenemos aquí, que uno está ahí produciendo sus inmunoglobulinas o anticuerpos. Son células grandes, ahorita lo vamos a ver comparado con qué, grande con respecto a qué, pero tienen su núcleo excéntrico, es decir, que no está al centro, es un núcleo excéntrico con una gran cantidad de su sistema secretorio, o sea, de aparato de Golgi y retículo endoplásmico rugoso, que son organelos de la célula que se dedican básicamente al transporte y la producción de proteínas. Y como ya les dije, los anticuerpos son proteínas, entonces estas células plasmáticas necesitan una gran cantidad de estos organelos para estar produciendo todos los anticuerpos que van a estar secretando al medio. Como pueden ver aquí, bueno, esto es una célula plasmática en un frotis, y está teñida con hematoxilina eosina. Esta de aquí es una célula grandota, lo demás que vemos ahí son eritrocitos, es una célula plasmática normal. Y como pueden ver, bueno, era lo que les comentaba, su núcleo, que es como más moradito. Esto que se ve en el citoplasma es su retículo endoplásmico rugoso, probablemente muy denso. Y en el caso de una célula plasmática que se considera como anormal, que es esta de aquí, ven, las diferencias morfológicas son bastante contrastantes, y lo pongo aquí porque las células plasmáticas son, cuando se encuentran en este estado anormal, forman una displasia que nos puede dar lugar a una enfermedad o un tipo de cáncer que se conoce como mieloma múltiple. Y lo que sucede es que, bueno, estas células plasmáticas empiezan a proliferar descontroladamente, producen un montón, secretan un montón de anticuerpos y estos son detectados en el suero como proteínas que podemos ver y pues nos dan diversos síntomas del cáncer, que es este mieloma múltiple. Y como dato curioso, bueno, un adulto sano de alrededor de 70 kilogramos produce alrededor de 2 a 3 gramos de anticuerpos todos los días. Entonces, metabólicamente son células muy, muy activas que están todo el tiempo secretando estos anticuerpos para que nosotros estemos sin ningún problema y que no nos podamos enfermar, básicamente. Y a esto es lo que conocemos como inmunidad humoral, que es lo que nos da esta protección llevada a cabo por estos anticuerpos que son capaces de reconocer los antígenos o cosas que entran al cuerpo y que son extraños para nosotros. Las características de estas células plasmáticas, como ya les comentaba, bueno, son unas células grandes de morfología muy característica y especial que podemos reconocer incluso con frotis sanguíneos. Su función principal es esta de producir anticuerpos. Se encuentran en una baja frecuencia en circulación o en sangre de alrededor del 0.1% hasta el 1.5% cuando presentamos alguna infección. Su tiempo de vida también es variable, puede ser de 3 días incluso, o hasta meses o incluso años. Que nosotros, digamos, si tenemos contacto con alguna bacteria o digamos si nos dio algún virus como varicela o rubiola, nosotros generamos anticuerpos y estamos protegidos contra este microorganismo o contra estos virus, y es por eso que nosotros ya no nos volvemos, idealmente ya no nos volvemos a enfermar, porque tenemos estos anticuerpos que son capaces de reconocer estos agentes patógenos, y por eso ya creamos una inmunidad, que es lo que hablamos.
¿Dónde se encuentran localizadas las células plasmáticas? Se les acabo de decir que se pueden encontrar en la sangre, pero son en unas muy, muy bajas cantidades. Hay alguna que otra por ahí, pero principalmente se encuentran en órganos linfoides secundarios, como pueden ser los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfoide asociado a mucosas, que está, por ejemplo, uno muy importante que es el GALT, que es el asociado al intestino, y uno de sus nichos principales es en la médula ósea. Entonces, como podemos ver aquí, se encuentran las células plasmáticas, aquí se pueden ver en un corte que se hizo también una función de hematoxilina eosina, en las amígdalas, en el vaso, en el intestino y en la médula ósea. Entonces, el vaso y la médula ósea son importantes porque son nichos de células plasmáticas. ¿Qué quiere decir? Que una vez que las células plasmáticas se producen, puede ser en las amígdalas, por poner un ejemplo, una vez que estas células plasmáticas se producen, son tienen la capacidad de migrar hacia estos nichos, principalmente a la médula ósea, y quedarse ahí almacenadas para que la próxima vez que nosotros tengamos contacto con este antígeno para el cual producen ellos o ellas su anticuerpo, pues se quedan ahí almacenadas y la próxima vez que el organismo reconozca este antígeno, las células plasmáticas se activen nuevamente y comiencen a secretar estos anticuerpos para los cuales, digamos, están hechas. Entonces, es importante mencionar que las células plasmáticas son el último estadio de diferenciación de los linfocitos B. ¿Y por qué es importante esto? ¿De dónde provienen estas células plasmáticas? Bueno, entonces, tenemos diferentes subpoblaciones de linfocitos B o de células B. Una de ellas son los linfocitos B1, y los linfocitos B de zona marginal. En este caso, los linfocitos B1 se encuentran localizados principalmente en la cavidad peritoneal o en la cavidad pleural. Estos linfocitos B, digamos que son capaces de actuar rápidamente, pero reconocen antígenos que tienen una conformación como definida o patrones muy definidos de su conformación, y que estos linfocitos B1 tienen estos receptores que a lo mejor no son tan variables, por así decirlo, y que tienen la capacidad de reconocer a estos patógenos o PAMs, le vamos a llamar, que son patrones moleculares asociados a patógenos, y que nos van a dar una respuesta rápida. Son de este tipo de células plasmáticas que pueden producirse, que son de esas que les acabo de decir, que duran poquito, ¿sí? Que se mueren en unos cuantos días, pero responden muy rápidamente. Entonces, este tipo de células plasmáticas se les llaman anticuerpos naturales, que son de tipo IgM, y responden muy rápidamente contra estos antígenos, que son, por ejemplo, bacterias que tienen en su cápside o en su cápsula lipopolisacáridos, que son estructuras como repetidas, y que estos linfocitos B tienen la capacidad de reconocerlos rápidamente, y que importantemente no necesitan de la participación de otras poblaciones celulares como los linfocitos T para poderse activar, diferenciarse y producir, diferenciarse de las células plasmáticas y producir anticuerpos. Ellas solitas tienen la capacidad de activarse y producirlos. Pero en el caso de los linfocitos tipo B2, o digamos los convencionales, estos necesitan de la participación, en algunos de estos casos, de los linfocitos T para poderse activar, hacer una interacción entre ellas, y que el linfocito T le dé señales al linfocito B para que pueda diferenciarse hacia una célula plasmática. Y que, bueno, en este caso, si fuera una reacción de tipo, ¿dónde está? Aquí, extrafolicular, es esto de aquí, nos daría lugar a estas plasmáticas, como les comentaba, de vida corta, y que principalmente producen anticuerpos del tipo IgM.
¿Qué es importante aquí? Les comenté que había 5 tipos de anticuerpos o de inmunoglobulinas. Las IgM, como pudimos ver en la imagen que no les expliqué a profundidad, esta IgM es una molécula grandota que tiene 5 anticuerpos, 5 de estas estructuras de anticuerpos pegados entre sí. Cada uno de ellos tiene la capacidad de reconocer, es como una Y. Entonces, en los extremos tiene 2 sitios de unión al antígeno, cada una de estas moléculas, pero la IgM tiene 5. Entonces, tienen la capacidad de unirse hacia 10 estructuras o 10 antígenos, digamos que no diferentes, pero, pero sí puede ser que en este caso las IgM no sean, digamos, tan específicas o no se unan con tanta avidez a los antígenos, pero sí logran hacerlo porque como tienen 10 sitios a los cuales pueden unirse al antígeno, los reconocen y ya digamos que ya no se pueden despegar de estos antígenos porque son 10 las agarraderas, eso quería decir, agarraderas digamos que tiene o sitios de unión con el antígeno. Aunque pues presenta cierta desventaja porque no son tan específicas como los otros tipos que son IgG e IgA o incluso IgE. Entonces, para producir este tipo de anticuerpos que son aún más específicos contra los antígenos, se tiene que llevar a cabo esta interacción, como les comentaba, con los linfocitos T y llevarse a cabo un proceso conocido como reacción de centro germinal. Esta reacción de centro germinal lo que ocurre básicamente es que los linfocitos B se activan, proliferan, maduran y son capaces de diferenciarse hacia células plasmáticas que van a producir este otro tipo de anticuerpos, IgM, IgA e IgE. Los primeritos que se producen son del tipo IgM en una respuesta primaria, y como les dije, puede ser que no sean tan específicos en reconocer a su antígeno. Sin embargo, tiene que pasar un poco más de tiempo para que se lleve a cabo esta reacción de centro germinal en alrededor entre 7 y 10 días para que ocurra otro fenómeno que se conoce como cambio de clase y que se produzcan otro tipo de anticuerpos que ahora ya serían más específicos, que son de tipo IgG, IgA e IgE. Y además de células plasmáticas, tenemos linfocitos B de memoria, que estos van a literalmente recordar al anticuerpo para el cual, al antígeno, perdón, para el cual tienen una molécula de anticuerpo para reconocerlo. Y que en alguna futura ocasión, que otra vez volvamos a entrar en contacto con este mismo antígeno, bueno, el linfocito B de memoria va a responder más rápidamente, produciendo anticuerpos de alta afinidad, como son IgM, IgA e IgE. Sin embargo, bueno, estas reacciones se producen en el folículo, que son cúmulos de linfocitos B que se encuentran en los órganos linfoides secundarios que les comentaba anteriormente, como el vaso, en los ganglios o en las mucosas, en el tejido linfoide asociado a mucosas. Y se cree que, bueno, estas células que provienen de esta reacción, de todo lo que les acabo de comentar ahorita, de esta reacción de centro germinal, nos va a dar lugar a células plasmáticas de larga vida, aquellas que pueden durar semanas, meses o años, como las que les digo que si nosotros tuvimos varicela a los 8 años, aún seguimos teniendo títulos de anticuerpos que puedan reconocer este tipo de microorganismos o estos virus y que nos protegen contra ellos. Bueno, entonces yo les comentaba que esto de aquí, las células plasmáticas son el último estadio de diferenciación del linfocito B. Entonces, ¿qué ocurre? El anticuerpo o las moléculas de anticuerpo son a su vez el receptor de membrana del linfocito B, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Esta molécula de anticuerpo es un receptor que va a identificar a este linfocito B como un linfocito B que reconoce, digamos, al antígeno 57. Ocurre que este linfocito B
reconoce a su antígeno, se activa y lo que pasa es que comienza un proceso de diferenciación en el cual pasa por diferentes etapas. Una de ellas, o le llamamos así, que es preplasmablasto, que el linfocito B comienza a producir o a secretar ciertas moléculas de este anticuerpo, pero sigue conservando su molécula en la membrana o su BCR, así se le conoce. Sigue presentando su BCR, pero empieza a producir un poquito de anticuerpos. Cuando esta célula empieza a diferenciarse aún más, deja de expresar su inmunoglobulina de membrana y solamente comienza a secretar anticuerpos. Cuando se convierte como tal en una célula plasmática, y como definición de último estadio de diferenciación, quiere decir que estas células ya no van a ser capaces de proliferar, sino que entran al estadio de ciclo celular en el tipo G0 o la fase G0, en el que dejan de proliferar, pero ahora solamente se van a dedicar a producir anticuerpos, y era lo que les comentaba. Anticuerpos, que pueden diferenciarse de células plasmáticas de vida corta, que a lo mejor duran unas cuantas semanas, o de vida larga, que son aquellas que migran a los nichos a los cuales pertenece, como la médula ósea o el vaso, y se quedan ahí por mucho tiempo, hasta años. En todo este proceso de diferenciación, lo que ocurre es que, como podemos ver aquí, tenemos un linfocito B, que si lo comparamos con la morfología de la célula plasmática es bastante diferente. Un linfocito B, digamos, hasta cierto punto es pequeño, tiene un núcleo que abarca casi todo su citoplasma, y además de eso presenta diferentes moléculas en su membrana que lo caracterizan justamente como un linfocito B, que es lo que les acabo de comentar, que es su receptor de linfocito B o BCR, y otras moléculas como CD19, CD45, MHC de clase 2, factores de transcripción como PAC5 y receptores de quimiosinas como CXR5. A lo mejor esto no representa mucho para ustedes ahorita, pero ya les voy a explicar más adelante porque es importante. Cuando empieza este camino de diferenciación hacia célula plasmática, estas moléculas que identifican al linfocito B como tal comienzan a disminuir y empiezan a expresarse otras. Entonces, cuando empieza en este camino de diferenciación, ahora deja, digamos, de ser linfocito B para convertirse hacia célula plasmática. Y todos estos cambios en las moléculas que presentan y en los factores de transcripción que expresan me van a llevar a este cambio también en la morfología y en este cambio en la función de esta célula, ¿sí? Que en un principio fue el linfocito B y ahora comienza a ser plasmablasto y después célula plasmática. En este cambio, nosotros podemos reconocer una molécula importante en la membrana de las células plasmáticas, que se conoce como SYNDECAL1 o CD138. Y esto es importante y lo remarco aquí porque nos va a ayudar a identificar de alguna manera estas células plasmáticas. Entre ellos, bueno, una de las importantes que se utiliza para identificarlas es CD138, pero también expresan otras moléculas como CD38, XR4, BLIN1, que son factores de transcripción, al igual que XBP1 y RF4, que son factores de transcripción que le van a dar ya sea esta identidad a la célula plasmática y funcionalidad, dado que cuando empieza a expresarse este tipo de factores de transcripción, que no son más allá que proteínas que van a activar los genes de estas células y le van a decir a la célula plasmática, ahora ya estás preparada para producir y secretar anticuerpos, que son básicamente estos dos, XBP1, que está relacionado a secreción, e IRF4, que está relacionado con la supervivencia de estas células y el mantenimiento de esta población de células plasmáticas. Entonces, si quedamos en el entendido, el linfocito B comienza a disminuir, a desregular ciertas moléculas, mientras que empieza a expresar o sobreexpresar otras para dar lugar a esta célula plasmática. Y es importante que les mencione esto porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros nos planteamos como esta pregunta, entonces, ¿son los neonatos o no capaces de llevar a cabo respuestas inmunes eficientes? Lo
Lo que ya vimos anteriormente y lo que les comentaba y de la premisa de la que partimos es que probablemente los neonatos no necesitan producir sus propios anticuerpos porque su mamá se los da, ¿no? Y o sea, de alguna manera se han hecho muchos estudios a este respecto de si los neonatos son o no capaces de llevar a cabo estas respuestas. Algunos de ellos nos dicen básicamente que no, que los neonatos no son inmunemente competentes a responder hacia ciertos antígenos, lo cual evolutivamente nos deja la duda porque digamos, si los neonatos no fueran capaces de responder, su sistema inmune no fuera capaz de responder contra los estímulos que encuentra a su alrededor, pues probablemente no hubiéramos subsistido como especie, o muchos de nosotros, incluso ahora y con todo el avance de la ciencia, la medicina, pues habría algunos neonatos que no estarían preparados para responder a todas estas infecciones. Sin embargo, lo hay y muchos de nosotros pues sobrevivimos y aquí estamos. Pero bueno, el chiste es que en este estudio, por ejemplo, que les marco aquí, los linfocitos B son estimulados con diferentes antígenos, como este que es el virus del Epstein-Barr, y otro, el POC-WIR, otro antígeno, que comúnmente necesitan de la participación de los linfocitos T que les comentaba para que puedan activar a los linfocitos B y ahora sí llevar a cabo estas respuestas y producir células productoras de anticuerpo, que es lo que quiere decir aquí en inglés, antigen secreting cells. Y bueno, lo que vemos aquí en la barra gris es que los adultos, bueno, son capaces de producir estas células plasmáticas, pero los neonatos no o no tanto como el adulto, ¿no? Entonces comenzamos a ver diferencias. Y que básicamente lo que vemos aquí, las células que se encuentran en la periferia o en la sangre de los adultos son capaces de producir IgM, IgG e IgA y se fueron a analizar estas células en sangre de cordón umbilical de neonatos y básicamente no producen pues nada, ¿no? O nada comparado con aquellas del adulto. Sin embargo, existen otras corrientes que nos dicen que sí, incluso neonatos prematuros son capaces de llevar a cabo respuestas de anticuerpos, de montar respuestas de anticuerpos de manera eficiente, porque lo que vemos aquí son los títulos de anticuerpos en niños desde 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y en neonatos prematuros. Y qué título de anticuerpos pueden producir, incluso aunque hayan nacido prematuramente, estos neonatos son capaces de producir antígenos, y que es lo que vemos aquí, títulos de anticuerpos en el suelo. Entonces tenemos las dos vertientes. Si el sistema inmune del neonato es capaz de responder o no a los estímulos, y unas personas dicen que no, y otros estudios nos demuestran que pues sí. En cuanto a esto, en el laboratorio donde yo estaba haciendo mi doctorado, una de nuestras compañeras, Rosario Munguía, desarrolló este proyecto en el cual teníamos, bueno, ella tenía neonatos de ratón, que bueno, se utiliza como un modelo, si muchas veces no podemos utilizar o trabajar, o es complicado trabajar con tejidos humanos, pues bueno, se utiliza un modelo murino y nos apoyamos de este muchas veces. Entonces, lo que ella hizo en su proyecto fue comparar tejidos del adulto y tejidos del neonato. En este caso, me parece que son vasos y ganglios los que ella analizó en diferentes tiempos. Un día de nacido del neonato, a los 7 días, a los 14 días, 21 días y 28 días, que es lo que vemos aquí. Y lo que puede ver o lo que hizo ella fue inocular un antígeno a estos individuos y ver cómo se comportaban contra este antígeno, si había algún cambio morfológico o en las células que nos puedan dar indicios de que estas células estaban o no respondiendo. Entonces, una de las cosas que analizó ella fueron las FDCs, que son células dendríticas foliculares, que se encuentran justamente dentro de estos folículos de linfocitos B que yo les comentaba. Y bueno, si inoculaba al adulto de 6 a 8 semanas,
y se daba cuenta que, bueno, esta señal en café, que se debe de ver por aquí, a los 7 días ya era muy evidente que estas células ya estaban presentes o que estaban, pues sí, formando parte del folículo, y estas células foliculares le dan, aparte de estructura, y forman un papel importante porque son las que les presentan al antígeno a las células que van a llevar a cabo esta reacción de centro germinal. Entonces, estas células dendríticas lo que hacen es tener al antígeno, digamos, en su membrana, presentárselo al linfocito B y seleccionar aquellos que sean capaces de responder contra este antígeno, seleccionarlos positivamente, decirles, ok, tú sí puedes seguir adelante en tu camino de convertirte hacia célula plasmática o linfocito B de memoria, y aquellos que no reconocen a estos antígenos, bueno, son eliminados y básicamente llevados a morir, ¿no? Por apoptosis. Y bueno, lo que podemos ver aquí es que el adulto, desde el día 1 incluso se puede ver cierta señal, a los 7 días, a los muy evidente, a los 14 días también, a los 21 días y a los 28 empieza un poco a disminuir. Sin embargo, en el caso del neonato, podemos ver alguna que otra célula a partir del día 1, y al día 14, al día 21 es muy evidente, y al día 28. Entonces, existen estas células que son capaces de estar ahí en el folículo, de darle a lo mejor cierta estructura, cierta arquitectura. Sin embargo, si nosotros comparamos, esta es una función para reconocer directamente a los linfocitos que se encuentran en reacción de centro germinal, que es lo que les hablaba anteriormente, es una función con PNA, y podemos ver que a los 7 días los adultos ya forman esta reacción de centro germinal o estos túmulos que podemos ver aquí en azul de manera muy importante. A los 14 días también es muy evidente, a los 21 días y a los 28 comienza a disminuir. Sin embargo, en el neonato, bueno, esto no comienza a ocurrir sino hasta los 14 días. Entonces, esto nos dice que hay como una respuesta retardada en el neonato comparado con el adulto. Pero si en este caso, por ejemplo, llevaron a cabo una inmunización de las mamás de estos neonatitos, se les inyectó un antígeno y bueno, se fue a analizar o a buscar estos anticuerpos que eran específicos contra este antígeno con el cual se les inoculó a estos neonatos, y se pudo ver que estos neonatos, incluso desde los 0 días, presentaban un título alto de estos anticuerpos contra este antígeno en específico. Entonces, si la mamá, muy probablemente, como ya lo vimos anteriormente, fue capaz o fue el neonato recibió estos anticuerpos por parte de la mamá, y una vez que se les puso el antígeno, se les retó con este antígeno, los neonatos fueron capaces de responder porque tenían estos anticuerpos de tipo IgG en ellos. Eso no es solamente como un antecedente del trabajo que se realiza en el laboratorio. Y bueno, lo que les quiero mostrar es que durante mi doctorado, como les comentaba, fui a hacer una estancia a Australia, a este centro de investigación, con este doctor que les muestro aquí, el doctor Stephen Knott, y con la postdoctorante que estaba ahí, una fellow, que es Julie Tellier. Entonces comencé a trabajar ahí con ellos, fui pues justamente a aprender algunas de las técnicas que ellos tenían, y porque tienen un modelo ahí que a mí me interesaba trabajar, que tienen un ratón que tiene una proteína verde fluorescente acoplada a la molécula de BLINP1, que ya les comenté que es importante para darle identidad y la función a estas células plasmáticas. Entonces, cada vez que este BLINP1 se expresa, bueno, digamos que brilla la proteína verde fluorescente, y así podemos nosotros identificar, con mayor facilidad a estas células que tienen el BLINP1. Entonces, el BLINP1 se encuentra principalmente en células plasmáticas, pero puede encontrarse también en otras poblaciones de linfocitos T principalmente. Lo que hicimos fue aprovechar que tenían este modelo y analizar a los neonatos desde los 0 días o 1 día
3 días, 7 días de nacidos y compararlos con tejidos de adultos de 6 a 8 semanas, que estos van a fungir como nuestros controles, que fungieron como nuestros controles. Analizamos diferentes tejidos, entre ellos hígado, vaso, sangre periférica, vaso linfático mesentérico, que es el que se encuentra drenando a todo lo que pasa en el intestino, en el mesenterio, y médula ósea. Lo que fuimos a hacer es, utilizando esta estrategia de analizando las células GFP positivas, que serían las positivas para BLINC1, contra la molécula de identificación también de células plasmáticas, que es CD138. Entonces nosotros podemos identificar aquí esta población de células plasmáticas que contiene estos dos o que presenta estos dos marcadores que nos puede ayudar a identificarlas. Hicimos un análisis de su fenotipo, es decir, de aquellas moléculas que expresa tanto en su superficie como en el citoplasma o en el núcleo, como los factores de transcripción, y hacer ensayos funcionales de estas células por el eSpot, que quiere decir que podemos analizar las células secretoras de anticuerpos. Entonces, lo que encontramos fue que en estos ratones neonatos transgénicos, desde el día 1 podíamos encontrar en el hígado fetal, que es este de aquí, y en el vaso, una población que, aunque muy baja, del 0.01%, podíamos encontrar estas células que eran dobles positivas para CD138 y BLIP1, o sea, células plasmáticas. A partir del día 1, en el hígado, en el día 4, en el hígado igual, en el vaso, y en el día 7, como pueden ver ustedes aquí, en el vaso ya esta población es como mucho más evidente. Estos puntitos ya se pueden aglomerar y se pueden definir de manera más concreta en el vaso, en el ganglio linfático mesentérico, un tanto también en la médula ósea, encontramos una proporción, y ya en el día 18, bueno, esta población es muchísimo más evidente en el vaso y en los otros dos órganos. Y bueno, solamente tenemos aquí como control en el adulto para que puedan ver, bueno, que esta población es bastante evidente y no así muchísimo más abundante en frecuencia, porque igual la frecuencia es como del 0.1%. ¿Qué es lo que analizamos en estas gráficas? Que a partir de, bueno, en el día 1 y en el día 4, estas células plasmáticas ya se encuentran, incluso en el hígado fetal. Es importante mencionar que durante la gestación de estos organismos, el hígado actúa como parte, digamos, del sistema inmune, porque ahí se producen algunas células del sistema inmune como los linfocitos B, por eso los fuimos a buscar ahí a momentos o a tiempos muy tempranos, como el día 1 y el día 4, y ya a partir del día 7 nos fuimos a analizarlo al vaso y al ganglio linfático mesentérico y a la médula ósea. Entonces, lo que podemos ver es que hay desde el día 1 una población, aunque en frecuencia muy baja, en estos neonatos, ¿sí? Comparado con el adulto, bueno, y igual la diferencia no es significativa de hecho en estos organismos, porque la frecuencia es muy parecida. Y al día 7, bueno, ya encontramos incluso en la periferia una cantidad de estas células plasmáticas en el neonato. Entonces, en periferia, en la sangre periférica, en vaso, en ganglio linfático mesentérico y en médula ósea. Y bueno, el control de adulto que ya teníamos ahí. Importantemente, bueno, esta frecuencia incrementa todavía más en el vaso a los 18 días, como lo podemos ver en las imágenes. Algo curioso de aquí es que cuando yo llegué a hacer mi estancia, estaba trabajando con otras cosas, pero se me ocurrió proponerle al doctor que hiciéramos este análisis o estos experimentos, porque a mí me interesaba ver qué pasaba con ese modelo y para ver si yo podía en algún momento pues obtener algunos resultados como estos que saqué aquí. Y yo le dije, bueno, o sea, nosotros tenemos interés en analizar esta población de células plasmáticas en neonatos. Y él me dijo, bueno, pues sí, pues muy interesante, es algo que a mí nunca se me había ocurrido, por lo mismo que les decía, que bueno, pues
la creencia general es que estos neonatos pues ni siquiera los producen, y bueno, aquí nos dimos cuenta desde el principio que ya estaban. Y fuimos a analizar los isotipos o los diferentes tipos de inmunoglobulinas en el neonato de tipo IgM, IgA e IgG, y vimos que cuando se encuentran, incluso son capaces de producir estos diferentes tipos de inmunoglobulinas. Desde el día 18 los podemos encontrar, que fue donde encontramos una mayor frecuencia, y lo vimos en el ganglio linfático mesentérico, en el vaso, que la mayoría es de tipo IgM, en médula ósea y de tipo IgM, IgG, y bueno, en el adulto hay una mezcla también, pero importantemente en el ganglio linfático mesentérico tenemos de tipo IgA, que era lo que esperábamos también al ser una molécula o una inmunoglobulina asociada a la secreción y a toda la cantidad de anticuerpos que tienen que estar ahí secretándose en el intestino contra todas las bacterias que tenemos ahí en nuestro gastrointestino, en nuestro tracto intestinal. Bueno, fuimos a analizar la secreción de anticuerpos en estas células plasmáticas, porque una cosa es que estuvieran ahí y otra cosa es que fueran funcionales y que sean capaces de producir anticuerpos como tal, porque pueden ser que ya las moléculas que los caracterizan y todo estén ahí, o que parezcan células plasmáticas, se comporten hasta cierto punto como tal, pero que funcionalmente no sean pues buenas porque no puedan secretar estos anticuerpos. Entonces fuimos a buscarlas al día 4 en el hígado, en el vaso. Aparentemente no encontramos nada. Hasta el día 7 en vaso, que ya eran muy, muy evidentes. En médula ósea ya había también en el día 7, y en el día 18 en médula ósea había tantas que pues ya era ni siquiera posible contarlas. Entonces, ¿qué hicimos? Esto digamos que nos dio la pauta para, una vez que finalizó mi estancia y yo regresé a México al CIMBESTAF, a decir, bueno, entonces ya tenemos estos resultados, ya vimos que si están las células plasmáticas, al menos pudimos identificarlas con el modelo del ratón transgénico. Vamos a tratar de hacerlo aquí nosotros con ratones wild type o normales, que eran los que nosotros teníamos acceso en el bioterio, que no tienen esta proteína verde y fluorescente, pero bueno, nosotros diseñamos otra estrategia en la cual identificamos a las células plasmáticas con la expresión de dos marcadores, el CD138 que ya hemos utilizado antes, y otra molécula que es el CD98, que también se ha visto o se ha reportado que está sobreexpresada en estas células plasmáticas. Lo que hicimos fue llevar a cabo una cinética igual, donde analizamos 3 órganos diferentes, vaso, ganglio linfático mesentérico y médula ósea, pero igual al día 1, al día 4, al día 7, al día 14 y en etapa adulta. Entonces, igualmente lo que pudimos nosotros ver aquí es que pudimos encontrar estas células plasmáticas en una frecuencia similar a las del adulto, ¿sí? Solamente hay una diferencia significativa entre aquellas células plasmáticas que encontramos al día 1, el porcentaje o la proporción de estas células es diferente, significativamente o estadísticamente diferente a las del adulto. No encontramos diferencias en la frecuencia de estas células en el ganglio linfático mesentérico, que serían estas barritas de gris claro, y en la médula ósea incluso encontramos una mayor proporción de estas células al día 7, comparando con las que hay al día 4 y al día 1. Digamos que ahí hay un incremento o un pico en la producción de estas células plasmáticas en la médula ósea, pero esta proporción no es muy diferente a la que ya existe incluso en el adulto, ¿sí? Desde el día 7, lo cual es muy interesante. Y lo que podemos ver aquí es que, bueno, esto en cuanto a proporción y en cuanto a números absolutos, es decir, a cuántas células como tal hay por órgano, nosotros vimos que sí hay un incremento gradual en cuanto al número de células que se encuentran desde el día 1 hasta al día 4, 7 y hasta llegar al adulto. O sea, sí hay un poco más de células, pero esto quiere decir o va relacionado también con
el tamaño del órgano que nosotros estamos analizando. O sea, al principio, pues cuando son neonatos y están tan chiquitos, su vasito y su ganglio linfático son tan chiquitos que cuando tienen menor número de células, si lo comparamos con uno del adulto, ¿no? Y esto por eso analizamos también proporciones. En el ganglio linfático mesentérico no hay diferencias significativas en cuanto a esta proporción, y en la médula ósea hay ciertas diferencias significativas. Igualmente la más importante es que pues hay más células en el adulto de las que hay al día 1 y al día 4 como tal, pero bueno, en frecuencia estas diferencias no son realmente significativas. Entonces quiere decir que encontramos estas células plasmáticas, estaban desde el día 1, desde el día 4, y las analizamos todo esto por citometría de flujo, que es una de las técnicas que manejamos y que nos hacen, digamos, hasta cierto punto más fácil la identificación de estas células. Nosotros lo que hicimos fue entonces irlas a buscar directamente al tejido para ver en dónde estaban específicamente como geolocalizadas, y pues si estaban presentando en su membrana o en su citoplasma, que si eran de tipo IgG, IgM o IgA, y fue lo que nos fuimos a analizar. Entonces, en este caso, estas son las imágenes que tengo de los tejidos de vaso que analicé. Tenemos aquí en la parte de arriba el control, que es el adulto, e igualmente toda la cinética al día 14, al día 7, al día 4 y al día 1. Y básicamente podemos ver que existe o son muy evidentes o de manera muy identificable a partir del día 7, que los marco aquí con estas flechitas. Son células plasmáticas que encontramos, que tenemos cuando en rojito sería el CD138, que nos ayuda a identificarlas, y con verde las diferentes isotipos de inmunoglobulinas, de IgM, IgG e IgA. Entonces podemos ver que a partir del día 7 podemos verlas, identificarlas de los 3 isotipos, nos podemos ver aquí en el vaso. Al día 4 y al día 1 hay cositas por ahí que son IgM, o sea que probablemente son linfocitos B que tienen el receptor en su membrana de tipo IgM. Hay algunas que están aquí que son 138 positivas, que son plasmáticas, pero no presentan IgG o no son dobles positivas para IgG e IgA, pero sí tienen IgM. Y al día 1 podemos igual encontrar probablemente lo que serían linfocitos, probablemente de tipo IgM, algunos poquitos de tipo IgG y no tan evidentemente IgA. Pero bueno, desde el día 1 y al día 14 todavía aún más podemos identificar de los 3 isotipos diferentes, que fue algo de lo que ya habíamos visto por citometría, pero corroboramos al verlas en el tejido en este tipo de técnica que se conoce como inmunofluorescencia. Y lo que vemos aquí es que lo fuimos a analizar otra vez los isotipos, pero por citometría de flujo, y vemos que al día 4 hay un incremento en estas células plasmáticas que secretan IgG en el vaso, que es este piquito que vemos aquí. Comparado con los demás, no encontramos diferencias significativas en IgA y tampoco en IgM. Fuimos a analizar entonces. Ay, creo que aquí no le puse la animación, perdón. Esto me estorba. Ay, sí, no salió la animación, pues no quería que saliera eso ahí, pero bueno. Nos fuimos a analizar igual el ganglio linfático mesentérico. Déjenme ver si puedo hacer que esto se quite de momento para que no nos estorbe. Ajá. Y vemos, analizamos el ganglio linfático mesentérico, igual las diferentes células plasmáticas, y podemos ver que desde el día 4 encontramos células plasmáticas, o sea, dobles positivas para 138 IgM en el vaso desde el día 4. ¿Sí? Más evidente aún al día 7, que encontramos de los 3 isotipos diferentes, que son las células que les marco aquí con las flechitas, y al día 14, igualmente,
aunque la mayoría de estas células son de tipo IgM, perdón, y algunas nos costó como un poco de trabajo más identificarlas en el tejido de tipo IgG e IgA, pero en el adulto, bueno, ya se pueden ver como mucho más fácil. Y lo que les quería mostrar aquí es que encontramos una mayor cantidad, como les mostraba, de células de tipo IgM en el vaso, ¿sí? De tipo IgM a los 14 días, y comparado con el día 4, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay como un pico de estas células que se produce al día 14 de tipo IgM. No encontramos diferencias significativas en los otros isotipos IgG e IgA, pero bueno, estas células están ahí, aunque en una proporción que no es diferente a la del adulto, lo cual también nos habla de que estas células incluso desde el día 1 ya están ahí presentes, aunque en proporción baja. Y esto lo hicimos por citometría porque hasta cierto punto es más fácil identificarlas que en el tejido, como ya podemos ver ahí. Fuimos a analizar también en médula ósea y encontramos efectivamente a estas células incluso desde el día 4, aunque solamente son positivas en este caso para uno de los marcadores que serían o sea, IgM o IgG, aunque por morfología y por la intensidad que tienen estas células, puede ser que sean células plasmáticas, aunque no estén expresando como tal el 138, porque se ve una gran intensidad de esta IgM, que quiere decir que están adentro del citoplasma probablemente y que están expresando estas inmunoglobulinas o estos anticuerpos que lo tienen ahí adentro, pero que a lo mejor no están por alguna razón expresando aún el 138. Al día 7 encontramos igual estas células IgM positivas, aquí hay alguna que pudiera ser IgG, perdón, 138 positiva, y al día 14 encontramos igual estas células positivas para IgM y para 138. Y en el adulto, bueno, ahí también encontramos una célula que es claramente por su morfología y todo, muy probablemente célula plasmática. Cabe mencionar que técnicamente fue bastante complicado trabajar con estos tejidos del ratón neonato, sobre todo, aparte de que la cantidad y el tamaño y todo, la médula ósea sale un tejido como muy friable, es decir, que es mucha grasita lo que hay ahí, tejido adiposo, que nos impide en realidad trabajar con el tejido y se pierde como la arquitectura. Tuvimos que ingeniárnosla por ahí para poder hacer los cortes de estos tejidos, para poderlos observar en el microscopio, para poderlos teñir, y entonces esto nos da una complicación, pero aún así pudimos identificar algunas de estas células. Y lo que pudimos ver es que curiosamente hay diferencias en las IgAs que analizamos por citometría de flujo, que hay una mayor cantidad al día 1, después disminuye un poco al día 4, se mantiene al día 7 y al día 14, e incrementa otra vez en el adulto. Lo cual quiere decir que, bueno, a lo mejor estas células plasmáticas de este tipo, bueno, se están generando o ya estaban ahí en la médula ósea desde antes del nacimiento, porque incluso o sea, es muy temprano para que estas células ya se empiecen ahí a diferenciar, o sea, desde cuándo o contra qué están dirigidas estas células plasmáticas o qué están reconociendo y que están ahí en la médula ósea, bueno, no lo sabemos, pero ya están ahí. Entonces nos llevamos a esta pregunta de que, bueno, entonces, ¿qué pasa con las células plasmáticas en los recién nacidos humanos, no? Me dijo mi jefe, el doctor Flores, y yo, bueno, pues, ¿qué? Dije así como esa imagen de ahí. Pues vamos a analizarlas entonces. Lo que hicimos fue tomar frotis de sangre de adultos. En realidad en ese momento no las pudimos identificar muy fácilmente. Hicimos una inmunocitoquímica para identificar a estas células CD138 positivas
En el adulto no lo vamos a encontrar, buscamos un montón de muestras y, como les digo, en frecuencia, en sangre periférica su frecuencia realmente es muy baja, entonces es complicado encontrarlos. Pero al parecer encontramos estas células 138 positivas en sangre de cordón umbilical. Las encontramos y bueno, ahí parece que pues, son positivas para este CD138. Pero pues como si fuera algo complicado, dijimos, bueno, vamos a utilizar esta técnica que ya utilizamos antes en el ratón, en el modelo, vamos a hacerlo ahora por citometría de flujo. Entonces tomamos esta sangre de cordón umbilical, sacamos las mononucleares de sangre periférica, tomamos el control igual que sangre de adultos e hicimos un marcaje extracelular, marcaje intercelular para identificar a estas células plasmáticas. En esta ocasión utilizamos CD138, CD38 y BRIM para identificar a estas células plasmáticas. Todas estas células que cumplieran con estos requisitos de ser triplemente positivas para estos marcadores fueron las que consideramos en el análisis como 138, como células plasmáticas, perdón. Estas 138 positivas, CD38 positivas, BRIM positivas. Y además hicimos una caracterización de estas células analizando otros marcadores como CD45, CD19, CD27, es un marcador de memoria, y como les comentaba, CD19 y CD45 están presentes en linfocitos B, principalmente. Y cuando empiezan ahora a diferenciarse esas células plasmáticas, ya hablamos que estos marcadores disminuyen, pero incrementan otros como BLINP1, XBP1 y BSL2, que es otra molécula, y analizamos también las cadenas ligeras de estas inmunoglobulinas de manera citoplásmica. Entonces hicimos el análisis de muestras y los resultados que encontramos fueron los siguientes. Nosotros analizamos estas células que les comentaba, triples positivas, que son las que consideramos como células plasmáticas como tal, y comparamos por la cantidad o la frecuencia que había en el adulto, comparándolo con las muestras de neonato, y no encontramos diferencias en realidad en la proporción de estas células. En la sangre de cordón umbilical ya hay células plasmáticas y la frecuencia es muy similar a la que encontramos en el adulto. Y incluso fuimos a analizar la expresión del BLINP1, de este factor de transcripción importante para las células plasmáticas, y tampoco encontramos una diferencia significativa. Es decir, que las células plasmáticas del adulto y del neonato se están comportando hasta este momento en cuanto a frecuencia y a la cantidad que tienen, digamos, de BLINP1 muy similar entre estas dos poblaciones. Fuimos a analizar también un factor de transcripción importante que les dije para la secreción o relacionado con la secreción de anticuerpos en las células plasmáticas. Analizamos XBP1 en el adulto y en las muestras de sangre de cordón umbilical de neonato, y vemos que no hay tampoco diferencias significativas entre estos dos, o sea que las células plasmáticas de los neonatos también expresan XBP1 de manera muy similar al adulto, ¿sí? Y lo analizamos por proporción y por expresión o cantidad de moléculas que tienen estas células. Y vemos aquí que pues una gran cantidad, arriba del 70%, el 75% de las células del neonato tiene la expresión de XBP1, y el adulto pues también la mayoría de ellas, más allá del 85 hasta el 90%, tienen la expresión de XBP1. Hicimos una caracterización, como les comentaba, de otras moléculas importantes. Aparentemente, la expresión de estas moléculas, tanto CD45, CD27, CXR4 y BCL2, son similares o equiparables en el adulto y en el neonato. Lo que les comentaba, se supone que estas moléculas, en este caso de CD45 y CD27, deben de disminuir, digamos, en el caso de las células plasmáticas, porque son moléculas que caracterizan sobre todo a linfocitos B. Sin embargo, como estas células las encontramos nosotros en sangre periférica, puede ser que lo que estemos viendo, a pesar de que sean triples positivas para CD138, 38 y BLINP1,
puede ser que sean células que no están completamente diferenciadas y por eso andan ahí en la periferia. O sea, que puede ser que son plasmablastos hasta cierto punto, ¿no? Podría ser, por lo que analizamos aquí en estos marcadores. XR4 es importante para darle esta señal a las células plasmáticas para que migren hacia los nichos que les comentaba, como puede ser la médula ósea o el vaso. Y entonces casi la mitad de las células que encontramos ya estaban presentando esta molécula, que esta señal de migración, ya lo estaban presentando tanto los adultos como los neonatos, y una molécula importante para la sobrevivencia de estas células plasmáticas, que es BSL2, estaba presente en los adultos y también en el neonato, que aquí se ve como una diferencia, esta diferencia no es significativa, pero la diferencia significativa que encontramos fue en el marcador CD19, que aparentemente los neonatos expresan incluso menor cantidad de CD19 comparándolos con el adulto. Analizamos también nosotros la proporción de cadenas ligeras kappa y lambda adentro del citoplasma de las células. Y lo que vimos de manera muy interesante, yo les comenté que en el adulto y en el humano adulto hay una mayor proporción de células de tipo kappa que de lambda. Les dije que era entre el 60 y el 40% respectivamente. Y en el adulto lo que vemos aquí es que efectivamente hay más células que presentan esta cadena ligera kappa comparado con las lambda. Sin embargo, en el neonato la proporción se revierte. Aparentemente hay más células plasmáticas que expresan esta cadena ligera lambda que kappa. Y esto a nosotros pues nos sorprendió un poco porque pues se supone que la proporción en el adulto, pues en el neonato no se había hecho que nosotros supiéramos. Hay más de tipo kappa que lambda, y aquí en el neonato lo encontramos al revés. Fuimos a buscar a la literatura y aparentemente hay por ahí de los 70s y en esta reporte que encontré del 92, aparentemente sí hay un cambio en esta proporción de kappa y lambda, pero esto analizaron las inmunoglobulinas humanas en el suero y aparentemente sí, en el neonato hay una proporción mayor de lambda que de kappa, pero esto lo hicieron en el suero y en el 70 y eso ya mucho, y ya no encontré algún reporte similar después de esto. Y bueno, nosotros nos fuimos a checar, porque como yo les dije que las células plasmáticas se supone que ya no están proliferando porque ya es como su último estadio de diferenciación, entonces nos fuimos a analizar el ciclo celular, y el ciclo celular lo medimos así, tiene 4 fases diferentes: G0, que son las células diferenciadas o que no están proliferando; G1, S y G2M, que son, digamos, estas son las que están en una fase proliferativa y estas no son proliferativas. Lo analizamos por citometría de flujo, y igual aquellas que tienen una cierta proporción de 7AD, que son marcador que tiñe el DNA, y de Ki67, que es una molécula también que nos indica células que están proliferando o que acaban de proliferar. Entonces lo que nosotros encontramos es que básicamente hay más células en el neonato que están en fase G0, o sea que ya no se están dividiendo aparentemente, comparándolas con las del adulto, y que hay mayor proporción de estas células plasmáticas que se encuentran en fase de síntesis de DNA, o sea, en una fase proliferativa en el adulto que en el neonato. Aparentemente, bueno, estas células están como pues más maduras en este sentido que las del adulto, y por eso puede ser que a lo mejor también la proporción de CD19 sea menor en las células plasmáticas del neonato que en las del adulto. Bueno, son los resultados que nosotros obtuvimos. Hicimos aparte, esto ya es lo último, ya voy a terminar, creo que ya me pasé algo con el tiempo, pero ya voy a terminar, me falta solo esto. Fuimos a analizar una muestra nada más de la que tuvimos acceso de médula ósea de adulto y de médula ósea de neonato.
Obviamente las implicaciones de conseguir esta muestra pues es una muestra que fue demasiado valiosa. No seguimos trabajando con ellas porque es complicado, teníamos que pues éticamente entrar al comité, meter el protocolo y todo, pero es algo que estos son resultados, digamos, como preliminares solamente de una muestra valiosísima que pudimos analizar de médula ósea de neonato y de otra médula ósea de adulto. Y analizamos, encontramos pues ahí las células plasmáticas del neonato que sí están presentes en médula ósea desde el neonato al momento del nacimiento, un recién nacido, y que aparentemente digo, la proporción es menor en el neonato, pero no podemos tampoco sacar conclusiones muy contundentes porque solamente es una muestra la que analizamos, que aparentemente también expresa un poco menos de BRIN1 estas células y que tienen, aquí medimos la expresión de los dos isotipos IgM e IgG en el adulto y en el neonato, y aparentemente en el neonato hay un poco más de IgG que en el adulto, pero bueno, habría que analizarlo. Y nos fuimos a analizar una molécula de secreción de células plasmáticas, de secreción más bien, que se utiliza para otras células. Lo vimos en las células plasmáticas, el CD107A, que aparentemente secretan más o tienen más capacidad secretoria las del adulto que las del neonato. Ya empezó a pasar el de los tamales, no sé si me escuchan mucho, pero Samantha, si estás por ahí, y que me puedas decir si se oye, o alguien que me diga si se escucha mucho ruido. Ay, perdón. Pero bueno, ya es lo último. Las conclusiones, bueno, con lo que quisiera que se quedaran ustedes en esta ocasión con esta charla, es que son las células plasmáticas. Sabemos que son las responsables de producir todos los anticuerpos de nuestro organismo y que están en constante trabajo y actividad produciendo un montonal de inmunoglobulinas, ya les dije, de 2 a 3 gramos al día. Y que incluso están presentes estas células desde el nacimiento, tanto en ratones como en humanos. Las características de estas células plasmáticas, aparentemente son muy similares tanto en el neonato como en el adulto, aunque presentan ciertas diferencias en algunas moléculas, como ya lo vimos y lo que ya les expliqué. Y la conclusión, digamos, más importante es que pues aún nos quedan muchas cosas por entender y por analizar en cuanto a la respuesta inmune del neonato. Esto solamente es una probadita y un acercamiento de una pregunta que en su momento fue como muy sencilla, que nosotros nos planteamos así, pues estarán o no esas células y serán o no como las del adulto. Fue algo que nació como una idea que a mi jefe, al doctor Flores, se le ocurrió, y que bueno, que esto es nada más como tratar de aportar un poco, tratar de elucidar entre que si la pregunta que nos hacíamos de si el neonato o los neonatos son su sistema inmune competente para responder contra los antígenos y contra todo lo que se encuentra a su alrededor. Y bueno, esto, pues las células plasmáticas al menos están ahí. Nos faltan hacer un poco más de experimentos, obviamente, no un poco, un montón más que yo quisiera ahondar en este tema, pero que, bueno, por otras cuestiones no hemos podido pues, seguir, y falta mucho, y ojalá tuviéramos la infraestructura para analizar de manera a lo mejor más fina y más sofisticada estas células, pero pues también es complicado porque pues son muy poquitas, como ya lo vimos, ¿no? La proporción son tan poquitas y todo que es difícil trabajar con ellas. Y además de trabajar también con el neonato, son tan chiquitos y todo que se complica también todavía más esto. Pero bueno, analizar este tipo de células o esta respuesta inmune del neonato podría darnos información muy valiosa que podría ayudar también a mejorar la respuesta de estos neonatos, por ejemplo, ante vacunas o al estudio de inmunodeficiencias y otras temas relacionados. Y bueno, nada más los agradecimientos. Quiero agradecer pues al proyecto GILA por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias, en especial a Abraham Melchor, que fue el que me contactó y me invitó a participar con ustedes, al CONACYT, que bueno, pues nos dio el financiamiento para hacer
llevar a cabo estos proyectos desde la maestría que me financió, el doctorado igual, al CIMBESTAB, en especial al Departamento de Biología Celular al que pertenezco y al Laboratorio 15 del doctor Leopoldo Flores, y a mis compañeros, al auxiliar de laboratorio Juana Calderón, al doctor Luis Donis Maturano y a mis compañeros que en especial trabajaron y colaboraron conmigo para llevar a cabo este proyecto, como Raúl Maqueda, que está por ahí, Isis Gallegos, Felipe, que de alguna manera me ayudaron, ya sea haciendo experimentos, quedándose conmigo, ayudándome a hacer un montón de todos los ratones que tenía que procesar, en fin. Y pues al laboratorio del doctor Knopf en el WIJA en Australia, que pues me ayudó también a sacar todos estos datos. Están ahí nada más mi información de contacto por si les interesa. Y pues un agradecimiento a mis compañeros del laboratorio de inmunología. Ay, no quería hacer esto, debí de haberlo ensayado, pero desgraciadamente hace unos meses el doctor, nuestro tutor, falleció, y pues nada más le quiero agradecer porque pues sin él obviamente todo este trabajo no hubiera sido posible. Y gracias a todos por su atención y sería. Muchísimas gracias por compartirnos esto que prácticamente es como terreno casi nuevecito, falta mucho por descubrir, pero sí es un trabajo muy complejo. Y sí, o sea, en todos tus agradecimientos sí creo que es cuando se nota más como todo el esfuerzo que muchas personas han hecho en este proyecto. Y es un proyecto muy bueno. Sí. Y bueno, ahora vamos a comenzar con las partes de preguntas y respuestas, pero a Mariana le gustaría también, o sea, si se sienten cómodos, pueden levantar la mano y se va a habilitar su micrófono para que puedan hablar, para que esta charla sea más interactiva, pero si no se sienten como muy cómodos así, también pueden hacerlo por el chat. Exacto, a ver si hay alguna pregunta por ahí. Aquí en el chat ya pusieron una pregunta. Dice Jennifer que muy buena charla y que su pregunta es, ¿por qué hay deficiencia de neutrófilos en los glóbulos blancos? ¿Por qué? A ver, lo estoy leyendo también. Deficiencia de neutrófilos en glóbulos blancos. Ah, por cierto, ¿ya puedo dejar de compartir la pantalla o ya la dejo de compartir o no? Sí, como tú gustes, si quieres o si quieres dejar tus datos, como tú prefieras. Ah, dejamos esta. Ya, para ver. No entiendo mucho esa pregunta, deficiencia de neutrófilos en glóbulos blancos. ¿En qué contexto o a qué te refieres, Jennifer? Porque no sé de qué me estás hablando aquí en realidad. O bajo qué contexto, en qué cosas. No hablé yo mucho de neutrófilos, aunque en la maestría trabajé con ellos. Si me pudieras dar más datos para poderte responder. Y, sí, no sé. Ok, entonces a ver si ahorita lo sigue desarrollando o prefiere abrir el micrófono. A ti te aparece participantes y te aparece, según yo, la opción de las personas que tienen la mano levantada. ¿Sí los puedes ver? En la parte de arriba. Ah. Veo aquí otra pregunta, pero no veo si alguien más tiene manita levantada o si sale por ahí. Ok. Bueno, vamos a leer entonces la siguiente pregunta. Edith Elizabeth dice, hola, me preguntaba si se tiene alguna idea de por qué en los neonatos se invierten los valores de la cadena kappa y lambda a diferencia de los adultos. Además, si pudiera llegar a generar diferencias en el reconocimiento de antígenos, de antemano, muchas gracias y me gustó mucho la presentación. Muchas gracias, Edith. Mira, fíjate que no, no sabemos, esto es algo interesante, pero como les comentaba ahí en la presentación, solamente encontré esos dos reportes que decían que habían encontrado que estos valores se invertían en el suero, en el neonato, en el cordón umbilical, pero realmente una explicación no sé. Suele analizarse mucho esta proporción de
de cadenas ligeras kappa y lambda en la enfermedad que les comentaba yo de mieloma múltiple, porque estas displasia, esta neoplasia que se genera, puede ser que para caracterizar la neoplasia de esta persona que la tenga en particular, se analiza si estas células plasmáticas que están produciendo son kappa o son lambda, o sea, si provienen de la misma clona o no, o si presenta de las dos, bueno, pero en realidad que yo sepa, no hay una diferencia como funcional que esté relacionada a esta proporción de kappa y lambda, simplemente por alguna razón que yo sepa no está muy bien explicada, muy bien conocida, se prefiere hasta cierto punto que las cadenas ligeras sean del tipo kappa a que sean lambda. Puede ser a lo mejor por el acomodo o la organización génica que esté en los cromosomas, que a lo mejor esté más favorecido hasta cierto punto que haya más kappa que lambda, pero no hay una relación que yo sepa o tenga entendido que afecte de manera funcional a los linfocitos que presentan. Digamos, si tienen un linfocito B y tiene la cadena kappa y lo comparas con una lambda y que sea mejor o con una mayor capacidad de reconocer antígenos, por ejemplo, que la otra de lambda, no lo sé, creo que no hay estudios al respecto, no sé si se ha hecho, pero yo no tengo conocimiento de ello. Y en las células plasmáticas, pues menos. Y en el neonato, pues aún menos. Muchas gracias. Jennifer también acaba de responder que a su hermanita le dijeron que tenía bajos los neutrófilos y que por eso se enfermaba mucho. Entonces supongo que más bien es cuál es la relación de los neutrófilos y a qué se debe que se enferme mucho. Ok, mira, fíjate que es muy interesante porque los neutrófilos se conocen como, pues forman parte de la respuesta inmune innata. Ahorita yo les hablé más de la respuesta inmune adaptativa, que básicamente son los linfocitos T y B, pero la respuesta inmune innata, que es como la primera línea de defensa del organismo, se encuentran importantemente los neutrófilos, ¿sí? Que participan en esto. La principal función de los neutrófilos es fagocitar o comerse todo lo que se encuentre que sea extraño. Tenemos una gran proporción de neutrófilos nosotros en circulación, alrededor del 70 al 75% me parece, son de neutrófilos. Entonces, eh, puede ser que a esta deficiencia o cuando nosotros tenemos una menor cantidad de neutrófilos se le conoce como neutropenia. Puede ser que a lo mejor tu hermanita tenga alguna condición, a lo mejor que esté ocasionando que produzca menos neutrófilos. Habría que analizarlo. Sí puede ser que tu hermanita a lo mejor se enferme de cierto tipo de microorganismos, sobre todo bacterias, que, que tu hermanito no esté siendo capaz de combatirlas tan eficientemente porque sí le faltan estos neutrófilos. Pueden ser, las causas pueden ser desde genéticas, hay algunos tipos de, pues sí, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, de inmunodeficiencias relacionados con esto, pero habría que estudiarlo un poquito más a detalle y más a fondo para ver qué está causando que haya menor proporción de neutrófilos y si esto está muy probablemente pues sí está vinculado con que tu hermanita se enferme muy seguido, pero pues tenemos parte también de la inmunidad adaptativa que ayuda obviamente pues a mantener al organismo, a pesar de que se enferme, pues que pueda combatir esta infección y solucionarla y resolverla y volver a un estado sano de nuevo. Ok, muchísimas gracias. Hay una persona con la mano levantada. En la parte de participantes que aparecen en los espectadores y junto a su nombre aparece la manita. ¿Permitir hablar? Ajá, ahí, por favor. Ahí va. Listo, Karime. Ok, muchas gracias. No sé si me escucho bien. Sí, te escuchas, Karime.
Mi pregunta barra comentario es, muchas gracias, doctora, por dar esta conferencia. A pesar de que es un tema ligeramente complicado, lo entendí muy bien. Estudio biotecnología y por eso mismo me preguntaba, su, su, esta investigación que hizo en otro país, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué tan difícil es conseguir un intercambio? Ella va un poquito más fuera de la presentación como tal. Claro, muy, muy válida tu pregunta. Claro que a nosotros, siempre que estamos estudiando el posgrado desde la licenciatura, nos da como la inquietud de, pues, de irnos a otro lado, de conocer. En mi caso, como yo tenía beca de CONACYT, pues existe la modalidad de solicitar una beca mixta y lo que hace pues es darte pues como la autorización para que puedas ir a hacer pues tu estancia o tu investigación en otro lugar y pues darte un apoyo económico extra, digamos, para que puedas ir a desarrollarlo. Entonces yo solicité la beca mixta, lo primero que hice fue pues ponerme en contacto con este doctor para saber si pues si realmente yo podía ir allá con él, si tenía espacio, si me aceptaba. Afortunadamente me dijo que sí y, y pues una vez que ya me dijo que sí, te piden o en el CONACYT para solicitar la beca mixta, te piden una carta de aceptación por parte de la institución receptora y ya me mandó esta carta donde decía que, bueno, que sí, que me aceptaba para ir, bla, bla, bla. Y ya metí los documentos a CONACYT. En realidad la aceptación de la solicitud fue muy fácil, muy sencillo, porque pues ya teniendo esa carta de aceptación o de invitación, pues ya realmente para el CONACYT es como sencillo decir, ok, es nada más cuestión de que tengan ¿cómo se llama? Que tengan el presupuesto para poder aceptar las becas, pero pues como requisitos como tal no te piden mucho. Sin embargo, como me fui para allá, para Melbourne, fue complicado la cuestión de obtener la visa para poderme ir para allá. Me tardé mucho más tiempo de lo que hubiera o de lo que había previsto, porque allá en inmigración o pues sí, como el gobierno pues de allá de Australia me pidió un montón de cosas, un montón de requisitos para irme para allá y me tardé un montón en poderlos resolver y en poderlos completar. Hasta en algún momento pensé que ya no se iba a lograr mi estancia, hasta que un día me llegó un correo y me dijeron, sí, ya puede entrar a partir de mañana, ya tiene su visa y tiene 6 meses de validez, y así que véngase lo más rápido que se pueda, y así le hice y así pasó, literalmente. Algo complicado, más bien lo de las visas. Sí, sí, ni siquiera fue tan complicado ni con el doctor, ni con el CONACYT, ni nada, pero en la visa sí me hizo ponerme de cabeza unas cuantas veces. A ver, aquí Lili tiene otra pregunta. Hola Marina, te felicito por tu trabajo, es impresionante. Mi pregunta es, además de identificar y visualizar las células plasmáticas en vaso, ¿observaste la diferencia en su organización en los centros germinales desde el día 0 al 14? Hola Lili. A ver, déjame leer tu pregunta otra vez. No, fíjate que no me fui a analizar centros germinales porque es algo del trabajo que les presenté que hizo Rosario. Entonces teníamos como ese antecedente, aunque me parece que ella utilizó otra cepa de ratones que fue BAC-C, yo utilicé C57 porque quería como obtener datos similares a lo que había hecho allá en Australia, donde también estaba el modelo del ratón transgénico en ese fondo de C57. Y no, ya no, digamos que pues como que mi interés principal era ver las células plasmáticas, pero no me fui a buscar la organización de centros germinales.
probablemente sería interesante hacerlo, pero ya no nos dio chance de hacerlo. Sobre todo te digo porque ya Rosario tenía unos datos de que, pues en cuanto a su urbanización y a la formación de centros germinales, sí estaba la respuesta, digamos, un tanto retrasada con respecto al adulto. Y sí, efectivamente en la arquitectura no hay, como solamente vimos a las células plasmáticas, no me metí a ver como FRCs o algo más relacionado como a la estructura de los centros germinales. No puedo aseverar que haya diferencias o no, pues sin embargo, eh, Rosario vio que estas células, las FRCs, que son como la red que le da estructura y soporte al ganglio y a los órganos linfoides secundarios, aparentemente su arquitectura no era muy diferente a la del adulto, porque en cuanto obtenían este estímulo antigénico, eran capaces estas FRCs de reorganizarse para que se pudiera formar la reacción de centro germinal, o sea, incluso desde los neonatos. Pero como yo me fui a buscar como más las células plasmáticas como tal, para ver dónde estaban y si estaban ahí presentes, porque una cosa era pues verlos por citometría, pero yo quería asegurarme de que no era como un artefacto, pues nada más de las cosas que yo estaba viendo, o que estuviera viendo fondo prácticamente ahí por lo bajita pues que es la proporción de estas células. Por eso se decidió hacerlo in situ para, pues para tener como una prueba más contundente de que pues estaban ahí, no era como que lo mismo solamente verlas en el aparato que verlas también como físicamente, ¿no? Y aparentemente nosotros las encontramos como en el vaso, principalmente en los cordones, así se les llama, es una parte del vaso que son como los cordones o cerca de donde van los vasos linfáticos que llegan a drenar a estos órganos, pero y que es muy similar a lo que se espera ver en el adulto realmente, porque se forma la reacción de centro germinal en el folículo o en las células plasmáticas, incluso extrafoliculares que están en el borde de la zona de T y B, y de ahí salen y migran, digamos, se van por estos cordones, estos vasos linfáticos y van hacia donde tengan que ir a estar produciendo más anticuerpos. Entonces ahí tampoco encontramos diferencias, podríamos decirlo, entre el adulto y el neonato. Okay. Gina también te dice, hola Mariana, una excelente exposición, muy interesante, muchas felicidades por todo lo que has logrado con tus investigaciones y saludos. Hola Mine, muchas gracias, saludos. Y Karime también acaba de enviar otra pregunta bueno, Karime, no sé si quieras encender tu micrófono o la leemos desde aquí. Bueno, si me permiten encender mi micrófono, siempre estoy feliz de que alguien me escuche, porque con esto de la pandemia vivimos encerrados y callados más que nunca. Y entonces mi pregunta va más ya ahora sí, volviendo a la presentación, ¿qué relación tienen los macrófagos con los anticuerpos que estudió, o qué relación veía dentro de estos mismos sistemas inmunes? Los macrófagos, mira, digamos que los macrófagos son considerados células presentadoras de antígeno. Entonces, lo que hacen estas células, al igual como les comentaba de los neutrófilos, también como que son una de las principales también líneas de defensa, porque lo primero que hacen es así agarrar a los microorganismos o a los agentes extraños que se encuentran, fagocitarlos, comérselos, y estos macrófagos tienen la capacidad, al igual que las células dendríticas y al igual que los linfocitos B, de procesar estos antígenos que ingieren o que se comen, procesarlos y presentarlos ya sea a los linfocitos T o a otros linfocitos B, para que estos puedan llevar a cabo estas reacciones que les comentaba, ya sea reacciones extrafoliculares
y responder ante esto que se encontraron, o una, digamos, respuesta un poco más sofisticada que involucre a los linfocitos T y que puedan de esta manera activarlos y también que se monte una respuesta de linfocitos T. Yo no analicé macrófagos, realmente no hay una, ¿cómo te puedo decir? Pues como una conexión tan directa entre esto, no se ha estudiado mucho. Sí hay macrófagos que están ahí como tal, como células presentadoras de antígeno, a lo mejor sí sería interesante, bueno, en el neonato sería interesante analizar muchas cosas porque hay muchas cosas que se desconocen, justamente porque muchas de ellas se dan por hecho de que ya están así, pues que el neonato principalmente pues no responde mucho, bla, 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 y otras cosas porque pues también es complicado trabajar con estas muestras como les comenté y mucha gente pues que pudiera estar interesado al final no le entra porque está complicado. Entonces sería interesante a lo mejor analizar estas poblaciones de macrófagos, pero bajo este contexto yo creo que no se ha hecho mucho. Una de las otras poblaciones que está como relacionada de manera importante con las plasmáticas porque hay estudios de que los eosinófilos, que son otro tipo de granulocitos que podemos encontrar, que están asociados muy estrechamente con las células plasmáticas. Parece ser que estos eosinófilos se encuentran en los nichos de la médula ósea, donde están las células plasmáticas, y le proporcionan a estas células plasmáticas como señales de supervivencia y otras cosas que las ayudan a mantenerse ahí, los eosinófilos, pero de macrófagos no he escuchado algo así como parecido. Okay. Lili Robledo dice, ¿cuál sería tu propuesta de investigación para darle continuidad a lo que hiciste? Híjole, hay un montón de cosas que hacer que me faltó ahí poner como de perspectivas, pero una de las cosas y de las preguntas más importantes que me han hecho los asesores y otras personas que han visto el trabajo es que sería súper interesante evaluar estas células plasmáticas, las que están produciendo anticuerpos, qué es lo que están reconociendo. Lo más interesante también que sería, o sea, poder saber estas células qué es lo que están reconociendo específicamente y pues se tendría como que buscar la manera de contestar esta pregunta, pero otra de las cosas que también nos habíamos planteado en un principio, en el meritito principio, como diría mi jefe, era ver si estas células plasmáticas presentaban hipermutación somática en su receptor, en el BCR o en las moléculas que estaban produciendo de anticuerpos, para saber si provenían o no de la mamá o si estaban, o más bien si estaban proviniendo de una reacción folicular o de una reacción extrafolicular, o sea, de una reacción de centro germinal, que es lo que se lleva, este proceso se lleva a cabo ahí en la reacción de centro germinal. Eso podría ser otra cosa, pero eso es como un análisis súper, pues, sofisticado y complicado para mí, porque es meterte a la secuenciación génica de estos segmentos BDJ que forman la variabilidad de los receptores, bla, 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 o sea, los CDRs, analizarlos, eso estaría súper interesante. Me encantaría poderlo hacer y sobre todo la parte que nos queda pendiente que no les presenté aquí en los resultados es que sería tomar estas células plasmáticas y analizar, hacer los ELIA spots que les mostré para ver si secretan anticuerpos. Tenemos unos resultados por ahí, pero que debido a la pandemia nos quedaron, pues casi que nos dejaron ahí a la mitad porque nos faltó, bueno, nos faltó, me refiero a Raúl que me iba a ayudar a hacerlo, ¿verdad? Que tomara unas fotografías para poderlo analizar y pues sacar más datos de ahí. Pero eso sería lo seguidito
que me falta hacer es lo del ELISpot y ver si hay esta diferencia en la capacidad secretora pues, de estas células plasmáticas. Y otra cosa que me encantaría hacer es poder tener más muestras pues, de médula ósea para poder analizar otro tejido y no nada más hacerlo en sangre periférica, pero como ya les comenté, pues sí, conseguir estas muestras y conseguir la aprobación de los comités de ética de los hospitales y todo es un poco más complicado, pero me encantaría poderlo hacer. Eso sería como que lo siguiente que sería como para completar y redondear más el trabajo o darle continuidad, pues como menciono. Creo que han sido todas las preguntas. Creo que sí. Entonces, muchísimas gracias, Mariana, también por la ponencia y por tomarte el tiempo. Y esperamos también ya, o sea, para cualquier colaboración o lo que tú quieras, también tienes las puertas abiertas y eres bienvenida aquí. Y también, si alguien quiere participar o integrarse a GELA, lo puede hacer. Y pues no se pierdan también si se quieren integrar como a más ponencias de este ciclo de Ciencias de la Salud, que se acaba el 12 de agosto. Y creo que es todo lo que hay que anunciar por ahí. Perfecto, pues muchas gracias, Samantha. Y Gracias muchas ti, gracias Mariana. a todos los que me estuvieron escuchando. Espero no haberlos aburrido mucho o abrumado con tantas cosas y que se hayan quedado, aunque sea con un poquito por ahí. Mariana, Cualquier cosa, estamos aquí en contacto. Mariana, solo una pequeña cosa. Antes de salir le puedes poner, en salir te va a salir la opción de salir, o sea, salir solamente o finalizar la reunión para todos. ¿Le puedes poner en cerrar sesión para todos, por favor? ¿Dónde está eso? A ver. Cuando presionas el botón de salir, te va a aparecer cerrar sesión o a finalizar para todos o finalizar para mí. Entonces, solo le tienes que poner en finalizar para todos, por favor. A finalizar, me sale en el más, me sale en el menú más, finalizar. Ajá, en salir te aparece finalizar para todos. Como si te fueras a salir normal de la reunión. O igual si te es más fácil, puedes hacerme hospedadora otra vez. Sí. Ok. Sí, te voy a hacer aquí. Gracias, Mariana. Hasta luego. Bye, muchas gracias. Chao. Gracias a ti.